¿Qué tal? Mi nombre es Kevin Alfonso Zambrano Nasco. Voy a presentar relacionado a la materia de vibraciones mecánicas en particular el cálculo, análisis y estudio de análisis de movimiento en un software, en este caso SolidWorks. Bien, ¿cómo vamos a realizar este proyecto? Teniendo uno con acá, en este caso de forma. Las propiedades físicas van a estar dadas por, en este caso la mía, diagonalmente corresponde al derecho. En este caso va a ser de 3 kilos. La fuerza de gravedad es la de la Tierra, 10 metros sobre segundo cuadrado. El ángulo de inicio es la suma de los dígitos del día, 2 más 3. Es decir, ya partiendo con estas propiedades físicas, lo primero que tenemos que hacer es delimitar nuestros límites de integración para el cálculo del área, el centro de masa y los momentos de inercia. Ya que tenemos indicados nuestros puntos donde se limitadas estas líneas, procedemos a calcular sus rectas de la forma clásica. Y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Cada una cálculo de su pendiente, que los tenemos, y delimitación de su ecuación del área. Aquí la tenemos ya, para no ahondar más en los cálculos. Lo primero que tenemos que hacer, ya entrados en materia, es el cálculo del centro de masas. En este caso, decidí tomar el 4 veces el área de este fragmento. Para simplificar, no hacer 4 integrales separadas. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Ya que el área es la misma para este fragmento que los demás, pues decidí multiplicar esa integral por 4. Y finalmente tenemos 92 metros cuadrados. Recordemos que esta integral es solamente dada por los diferenciales de dy y de x. Para los componentes en x, la componente en x es lo mismo, pero esta vez sí ya he desarrollado cada una de sus 4 integrales para que no haya errores. Y en este caso, sumar a la integral su componente en x. Aquí está, el factor x. Y realizando todo este cálculo de la integral y su evaluación, cada uno con sus límites, tenemos un valor de 368. Para el cálculo de la componente y es más de lo mismo, pero delimitadas de la misma manera, solo que con el factor de y, integrando primero respecto a y. Finalmente, después de todo este integral, tenemos un valor de 0. Para el centro de masa, tenemos que la componente en x sobre el componente de la integral del diferencial de área es igual a 4 metros. Y en y resulta de 0 metros. En este caso, resulta el centro de masa de 4,0, con las coordenadas 4,0. Entonces regresamos y comprobamos si efectivamente la componente en y, al estar completamente sobre el eje x, va a ser de 0, y sí, es en este punto. Y la componente en x va a ser la mitad de la diagonal menor, que es 4. Y sí, aquí está. Esta es la mitad, 4,0. Ya que comprobamos que está correcto, procedemos a hacer el cálculo del momento de inercia con respecto al origen. ¿Cuál es el origen? Es este punto, 0,0. Para ello necesitamos esta expresión, que donde el momento de inercia con respecto al origen es igual al producto de sus integrales con respecto a x cuadrada más y cuadrada, multiplicados por el cociente de la masa entre el área total. La masa era de 3 kilos y el área total es de 92. Realizando toda esta integral de nuevo con cada uno de sus límites, muy extenso, resulta en un valor de 122,3. Después lo vamos a comprobar. Para el cálculo del momento de inercia con respecto al centro de masas, el punto que calculamos anteriormente, tenemos el teorema de ejes paralelos, en el que
tenemos que el momento de inercia con respecto a algún punto, en este caso el origen, es igual a momento de inercia con respecto al centro de masas más el producto de su masa por su distancia al cuadrado, la distancia entre estos dos puntos. En este caso conocemos ya el momento de inercia con respecto al origen, por lo que procedemos a despejar el momento de inercia con respecto al centro de masas, despejando y teniendo en valor la masa y la distancia, que en este caso es el componente en X del origen al centro de masas, pues es 4 metros. Y realizando toda esta sustitución, tenemos un valor de 74.125. Y finalmente, el cálculo del momento de inercia respecto al punto A, al perno A, que es este punto donde va a estar sujeto nuestro péndulo y va a hacer este movimiento, cuando también nos interesa. Por el mismo teorema, tenemos que con los despejes y tomando en cuenta la distancia de ese punto a el perno A, que es la mitad de la diagonal mayor, en este caso 23 entre 2, tenemos un valor de 470.875. Ya que tenemos estos valores, podemos calcular su ecuación de movimiento, ya sea por el método de fuerzas o el método de energías. Voy a andar un poco más en el método de energías, aunque finalmente podemos comprobar que tenemos el mismo resultado. Aquí los podemos ver. Es un análisis, dos realizaciones de diagramas, en este caso, diagrama de momentos, diagrama de energías. Este es con respecto a los momentos que actúan sobre el centro de masas y la energía es con respecto a todo el sistema. Realizando todas estas sustituciones donde tenemos que la energía mecánica es igual a K más U, donde K es igual a la mitad del momento de inercia por la frecuencia angular al cuadrado y U es el producto de la masa, la gravedad y la altura, esta pequeña altura de aquí. Realización un poco de cálculos trigonométricos y relaciones más que cálculos. Tenemos que todas estas sustituciones nos llevan a esta ecuación de movimiento, donde esta es nuestra frecuencia angular al cuadrado, que depende de la gravedad y de la longitud. Tenemos el mismo resultado en ambas. Y despreciamos el seno del ángulo, que es igual al ángulo para ángulos pequeños, es decir, de 0 a 15 grados. Y como nuestro ángulo es pequeño, de 5 grados, pues podemos utilizar esta expresión. Bien, ya que tenemos esta ecuación de movimiento, pues vamos a simularlo. Vamos a realizar nuestras piezas en el software, en este caso SolidWorks. Vamos a crear un croquis y vamos a hacer la línea constructiva. Bueno, primero cambiamos nuestras unidades para que no haya problemas de interpretación de nada. Metro, kilogramo, segundo. Listo. Procedemos a acotar. Recordemos que esta diagonal menor es de 8 metros. La diagonal mayor es de 23 metros. Y ahora sí procedemos a unir todos los vértices que van a componer esta figura. Todos los puntos. Y recortamos para poder extruir. Ya que tenemos nuestra figura, la vamos a extruir. Lo mínimo que 1 milímetro para que se comporte completamente como una placa. Y listo. Vamos a calcular sus propiedades físicas. Vamos a reemplazar las propiedades de masa. En este caso es de 3 kilogramos. Y aquí tenemos ya los cálculos realizados con un valor de masa de 3 kilogramos. Aquí tenemos obtenido los momentos de inercia. Bueno, primero el centro de masas, que concuerda. X en 4, Y en 0, como habíamos visto anteriormente. Sus momentos de inercia, que en este caso es el centro de masa, 74.13. Nos vamos a nuestros cálculos. Y sí, 74.13. Redondeando. Y medido desde el sistema de coordenadas, que es este de aquí, recordemos, 122.13.
comprobamos y sí, 122.13, redondeado. Ya que comprobamos que está correcto, pues vamos a hacerle un pequeño orificio para poder realizar nuestra simulación con un método de sujeción. Bueno, aquí se nos complica un poco, pero listo. Vamos a hacer nuestra. La que vamos a hacer es la que va a partir nuestro perno. Diámetro de 0.2, seguro que está bien. 0.2 es simplemente eh, ilustrativo, vaya. Puede ser cualquier valor. Realizamos la extrusión. Recordamos que es de 0.2 el valor del diámetro. Ahora sí guardamos. Vamos 10 a 5. Sí, sí está bien. Ya podemos hacer la sujeción. Una nueva pieza que va a ser de sujeción, es decir, como de perno, digamos. Un nuevo croquis. De nuevo, esto es solamente ilustrativo para valores de la propia simulación. Esta vez está en milímetros. Cambiamos nuestras unidades. No sé por qué no se guardan, pero es para no tener problemas a la hora de la simulación. Extraemos esta saliente. Metros, sí, no importa. Bueno, 1.0.1 metros. Lo que importa es este circo. Y vamos a acotar con un diámetro de 0.2, como bien le hemos dado a la perforación de nuestro péndulo. Tuvimos su saliente, 0.2 para que haya un poco de margen. Y listo. Guardamos esta pieza. Y ahora sí vamos a crear el ensamble con estas dos piezas. Esperamos a que cargue. Y a partir de este vamos a insertar los componentes. La pieza 6 es la sujeción. Aquí está. Procuremos de no perderla. Y la pieza 5 recordamos que es nuestro pétalo. La insertamos y vamos a hacer una relación de posición entre estas dos para que se puedan unir. Vamos a hacer una relación de concentricidad entre estas dos caras. Relación de posición. Esta cara y esta pequeña cara de aquí. Si me deja seleccionarla, esta de aquí. Como vemos, ya se movió bastante, de hecho. Aquí está. Por un momento pensé que se había perdido, pero procedemos a darle otra vez relación de posición entre esta cara y esta cara para que no se mueva. Bien, la última relación de posición que nos interesa es el ángulo de salida.
que se va a dar entre la vista lateral de este componente y la vista lateral de este otro componente. Aquí le podemos dar un ángulo, en este caso de 5 grados. Y bien, ya vimos que se inclinó un poco y le damos en aceptar. Son suficientes las relaciones de posiciones y vimos cómo se inclinó un poco. Para realizar el estudio de movimiento es necesario tener el complemento activado de SolidWorks Motion para que nos despliegue esta pequeña ventanita en estudio de movimiento, análisis de movimiento. Vamos a insertar nuestra gravedad solo en el componente Y, que va a ser 10 metros sobre C1. Ahí está. Otra vez está en milímetros. Y para este estudio es necesario suprimir esta relación de posición para que pueda realizar el movimiento. Pero aquí surge una pregunta: ¿cuánto tiempo le vamos a dejar para que haga el estudio de movimiento? Bien, eso se resuelve determinando con análisis gráfico, más bien por la ecuación característica, la ecuación de el desplazamiento angular y velocidad angular. Ya que tenemos esta ecuación a partir de esta frecuencia angular, que fue de la ecuación de movimiento que obtuvimos hace unos momentos por el método de fuerzas y método de energías, realizando los cálculos como supimos en clase, la obtención de la función de desplazamiento angular y velocidad angular, la sustitución con las condiciones iniciales, perdón, en este caso 5 grados, convertidos a radianes, la velocidad inicial, que es parte del reposo, obtuvimos C1, C2 y finalmente tenemos esta ecuación de posición, de la que sacamos que nuestra, nuestro periodo, que depende de la frecuencia angular, que en este caso es por la ecuación característica 0.85, tenemos un periodo de 7.34. Y este es el tiempo que le vamos a dar a el software para que haga nuestro movimiento. Aquí está por default 5 segundos. Quedamos que es de 7.39. Y listo. Creo que ya tenemos todo. Y ahora sí podemos darle en calcular. Calculamos. Y como podemos ver, se va a realizar el movimiento. Lo podemos ver muy lento. Como va de un lado a otro. Ahí va a regresar. Esperamos pacientemente. Y vemos cómo completa el ciclo. 7.39 segundos. Y para obtener nuestras gráficas, clicamos aquí en resultados y trazados, seleccionamos la categoría, en este caso desplazamiento, velocidad y aceleración, la subcategoría, en este caso queremos el desplazamiento angular, que es esta ecuación que obtuvimos aquí, esta de aquí, θ de t, desplazamiento angular y de la cara del péndulo. Resultados y tenemos nuestra gráfica de posición, pero también queremos la de velocidad angular. De nuevo, categoría de desplazamiento, velocidad angular. Necesitamos componente en Z y de esta acá. Y aquí tenemos nuestra gráfica de velocidad angular. ¿Por qué la componente en Z? Porque es lo que sobresale. Es lo que sobresale, digamos, respecto al péndulo. Y bien, aquí tenemos nuestras gráficas que nos describen el desplazamiento y velocidad angular de nuestro péndulo. Aquí podemos ver, si lo hacemos un poquito más grande, que parte de 5 grados y nuestro periodo es de 7.39. Ahí se corta donde es un periodo
igual a velocidad angular. Después tenemos un segundo caso. Lo que vimos fue el primer caso. Tenemos un segundo caso donde la masa es de 8 kilogramos y la gravedad es de 6 metros sobre segundo. De lo que debemos determinar qué va a cambiar en estos casos, en este nuevo caso más bien, para lo que necesitamos hacer un nuevo péndulo o podemos cambiar el que ya teníamos, cambiar sus propiedades físicas simplemente para ver qué va a cambiar de este péndulo. Reemplazamos sus propiedades y en este caso va a ser ya de 8 kilogramos. Aceptamos cambiar nuestros momentos. No es necesario calcularlos. Y bueno, y procedemos a hacer un nuevo ensamble ya con esta masa cambiada. Insertamos primero nuestra sujeción, que es la pieza 6. Aquí la tenemos. Insertamos ahora nuestra pieza 5, que es nuestro péndulo, pero ya modificado. Hacemos de nuevo las relaciones de posición. Relación de posición de esa cara con respecto a esta otra. Eh, si me deja seleccionarla. Están aquí unos pequeños problemas técnicos. Ahí está. Ahí está. Parece que la perdemos, pero no. Finalizamos esta relación de posición. Tenemos otra vez esta relación de posición. Y de nuevo la del ángulo, que va a ser igual a 5 grados. Y ajustamos un poco la vista para observar que sea el cambio en dirección que queremos. Y sí, efectivamente, vuelve a ser el mismo movimiento y son todas las relaciones de posición que necesitamos. Ya que tenemos este componente, este ensamble, otra vez, procedemos a hacer uno de estos de movimiento. Observamos que tenemos activado. Y pero ahora vamos a cambiar. Primero seleccionamos análisis de movimiento. Ahora nos deja cambiar la gravedad. Aquí está. Ahora va a ser de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a suprimir la relación de posición del ángulo para que pueda hacer esta, el movimiento. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si cambia? Vamos a poner el mismo periodo que teníamos anteriormente y vamos a ver si aumenta o disminuye. Ya tenemos todos nuestros parámetros, así que le vamos a dar en calcular. Y podemos ver el movimiento, que parece ser más lento. Y sí, podemos ver que en ese tiempo, el periodo de nuestro primer caso es menor al de este segundo caso. Ni siquiera le dio tiempo a terminar el ciclo. Por lo que, a partir de esto, obtenemos nuestras gráficas de la misma manera.
para verlo un poco más claro. Desplazamiento angular y de esta parte. Y sí, como podemos ver, no completa una oscilación, por lo que su periodo va a ser mayor. ¿Y por qué fue mayor? Para eso nos vamos a nuestras conclusiones. Ah, nuestras conclusiones. ¿Por qué el periodo fue mayor en el caso 2? Aparte de aumentar la masa de 3 a 8 kilogramos, haciendo que los momentos de inercia sean mayores y por lo tanto en nuestros cálculos nuestra frecuencia angular sea menor, recordemos que la velocidad angular depende, en el caso del péndulo, de la gravedad. Al ser menor, obviamente estas son dos magnitudes directamente proporcionales y si disminuye la gravedad, va a disminuir la frecuencia angular al cuadrado, pero pues en este caso pues es igual. Obviamente va a disminuir en la misma proporción de la raíz. L es la longitud constante, esa no cambió, la longitud del perno en centro de masa, por lo que podemos concluir que si aumenta la masa y disminuye la gravedad del caso 1 al caso 2, se va a traducir en una menor frecuencia angular y por lo tanto eso se tradujo en un mayor periodo, como podemos ver en esta gráfica. Todo esto está más detallado en la realización del reporte, pero obviamente si aumenta el periodo va a disminuir esta frecuencia angular y si disminuye esta frecuencia angular obviamente también va a disminuir su velocidad angular. Y bueno, pues por parte sería todo y damos por concluido la realización de este proyecto.